Hola de nuevo, hoy estamos en un programa que va a ser muy interesante, un domingo en Santo Domingo, pero esta vez con Carlos Alberto Ramírez Villalobos, conocido como Caliche, el esposo de doña Mima Umaña, doña Rosalídima, así se llama ella, y el papá, ellos son los papás del famoso Che, Carlos ¿verdad? José. Carlos José Ramírez. Estamos en un rincón de la casa de ellos, donde Cali lo digo yo por supuesto con mucho cariño, afecto y respeto, porque siempre ha sido un guía para mí. Eh, en la casa de ellos muy bonita, esta parte yo no la conocía, donde tiene La galera. muchos artículos, ¿verdad? Y la historia del país y de Santo Domingo, que en realidad cuesta encontrar. Pero el motivo de la visita a don Carlos es lo siguiente. Bueno, aparte de eso, les digo, como los he dicho en otros programas, el aire de Santo Domingo produce longevidad. Don Carlos tiene 90 años ya y está tan cuerdo y claro de todo lo que dice que aquellos que no son domingueños sepan que van a ser muy longevos, ¿verdad? El aire de nosotros es fantástico. Pero el tema de conversación con don Carlos el día de hoy es la cañería de Santo Domingo, el acueducto, y él es una de las personas que más sabe del tema. Yo les podría hablar de ustedes del acueducto, le puedo decir Fuente Pérez, les puedo decir que ese líquido vital hoy lo tomamos de fuentes superficiales o de agua de pozo, pero siempre desde la escuela me enseñaron Fuente Pérez. ¿Qué es Fuentes de Pérez? ¿Por qué Fuentes de Pérez? Con don Carlos lo vamos a aprender. Y es tan importante la lección porque lo que ustedes pueden leer, pueden entender que aquí los domingueños de, antes de 1938 se suplían de agua de cauces abiertos que venían desde lo que hoy podríamos decir es Parásito, pero el que le va a contar es la historia, Carlos. Los domingueños se suplían de agua de esos cauces abiertos. Pero don Carlos, gracias por atenderme y gracias por decirle a los domingueños cómo surgió lo de la cañería de Santo Domingo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me ha hecho Coco. Yo digo Coco Sí. con cariño y a la compañera que está haciendo la filmación. Para hablar de la cañería de Santo Domingo, en términos generales, tiene dos partes. Primero, el porqué de Santo Domingo tiene actualmente una cañería, gracias a Dios tiene una agua que llama de las Pérez, ¿no? Así llaman, Fuente Pérez llaman de las Pérez. ¿Por qué se llama de las Pérez? No sé por qué se llama de las Pérez. Esta fuente esta naciente está en San Miguel de San José de la Montaña. O sea, el Congreso de San José de la Montaña como unos 4 o 5 kilómetros hacia el volcán Poás, hacia el volcán Barba, perdón. Barba, sí. Ahí hay una fuente que produce muy buena agua y muy buena cantidad de agua, tanto en verano como en invierno. Y en ese momento es, como dicen, el Chapito Dominguez de Santo Domingo. El porqué de la cañera de Santo Domingo. Bueno, primero, para hacer parte de historia, Santo Domingo a principios, a mediados del siglo XIX, fue 19, el correcto. siglo XIX, Santo Domingo se nutría, como todos los pueblos de Costa Rica, de aguas de cauce abierto, especialmente aguas del río, que en esos tiempos no era agua contaminada como es actualmente, sino que era agua limpia 100% prácticamente. Y entonces había problemas de agua y entonces Santo Domingo se aprovechó que en el río Pará había una tubería de concreto. En el río Pará había una represa y ahí se utiliza el agua a través de un tubo de concreto para una planta Pelton, que aguas abajo sobre el río Tibás había una planta Pelton que le suministraba corriente a Santo Domingo en esa fecha. Esa planta ya a los tiempos no funcionó porque no era rentable la cuestión, y entonces Santo Domingo se aprovechó de esa tubería, la reforzó y comenzó
acarrear agua para Santo Domingo, que la trajo entubada hasta, hasta, hasta Los Ángeles de Santo Domingo. Ahí la trajo entubada hasta Los Ángeles. Y de ahí para allá, por un tubo de hierro, la trajo hasta donde llaman los Pozos de Túnez. ¿Por qué se llaman los Pozos de Túnez? No sé por qué se llaman los Pozos de Túnez, porque Túnez es más arriba. Los Pozos de Túnez estaban exactamente en este momento, ¿qué le podría decir? Del cruce de Santo Tomás, de San Vicente con Santo Tomás, 300 varas al este camino a Los Ángeles. Ahí estaban los Pozos de Túnez. Hasta ahí viene el agua a cauce abierto un poco. Más adelante, unos 800 metros adelante, a mano izquierda había un pozo, había un tanque de ladrillos que daba el agua ya entubada para Santo Domingo una parte y otra parte por cauce abierto. Cali, perdón que te haga una interrupción. Ese cauce abierto que estaba a 300 metros hacia el este del cruce, yo me acuerdo, si es ese mismo que mucha gente iba a lavar carros ahí, entonces, ese es, ¿sí? Eso ya venía porque ahí ronda un poco, y el resto bajaba por ahí con un tubo de hierro que venía hasta ahí, hasta ese tanque, que te estoy diciendo, en la propiedad de Ramón Chacón, era Ramón Chacón el dueño de esa propiedad, y había un tanque ahí de concreto que posiblemente el dueño no permitió, posiblemente el tanque estaba con permiso nada más y ya... Y entonces esa agua venía ya en cauce abierto en parte entubada. El cauce abierto de Santo Domingo llegaba hasta donde llaman el Guacalillo. Y ahí atravesaba el cuadrante de Santo Domingo de este a oeste prácticamente. Yo conocí parte de ese cauce abierto por detrás de Mencho Huilo. Mencho Huilo es la playa de Mencho Huilo, costado sur del parque actual. Costado sur del parque. En la parte de atrás pasaba el cauce abierto. Conocí parte del cauce abierto por detrás de la iglesia del Rosario. Y conocí parte del cauce abierto que todavía se puede ver una parte de la esquina suroeste del parque, 100 al oeste y 50 al sur. Todavía hay en la acera tapado con una laja una parte de ese cauce abierto. Ese cauce abierto lo han visto otros que han estado en la cañería viendo aquí. Y después, posiblemente ese cauce abierto siguió hasta Santa Rosa nada más. Y entonces, en esa situación de agua de Santo Domingo, que no era muy buena, porque estaba o que fuera limpia, estaba por un cauce abierto. A principios el tiempo de Ricardo Jiménez, digamos, del 32 al 36, los vecinos de Barba, de la municipalidad le hicieron una gestión al gobierno para ver si podía traspasar la fuente de las Pérez, que está en su jurisdicción, a la municipalidad de Santo Domingo. Hasta ahí el gobierno de Ricardo Jiménez dio el visto bueno. Y ahí comenzó un trámite para que la municipalidad de Santo Domingo se hiciera dueña de la fuente de las Pérez. El gobierno colaboró en ese aspecto y otorgó una partida de 35,000 colones. ¿Qué te me acuerdo de la República? Del 11 de octubre de 1935. Del 11 de octubre de 1935. Con ese decreto se consiguieron 35,000 colones que se le dieron a la municipalidad de Barba con ciertas condiciones, de ciertos vecinos que se surtían todavía de esa fuente, y Santo Domingo adquirió la fuente de las Pérez. Como adquirida la fuente de las Pérez, el problema que se le vino a la municipalidad de ese tiempo fue que traer el agua de Fuente de las Pérez hasta el centro de Santo Domingo, esa agua llegaba hasta la esquina 200 al norte del centro de la iglesia de la Basílica. Hasta ahí llegaba la tubería que venía de Barba. Que venía de Barba. Como no había
tubos en ese tiempo. Voy a meterme aquí una cuestión. En el gobierno de Ricardo Jiménez se acercaba a la política del 36 al 40. Entre León Cortés y no sé quién más. No me acuerdo yo tampoco. Y en que participaba el licenciado León Cortés. Como en esos tiempos los políticos recurrían a los gamonales de los lugares, Costa Rica, Santo Domingo no era una excepción, y aquí vino León Cortés a hacer una visita a don Domingo Arce. Domingo Arce era uno del grupo de caficultores grandes de Santo Domingo de Heredia. Desde luego León Cortés recurrió a ese grupo y les pidió a los domingueños que se le ayudaban en la política, y que si él era presidente, él colaboraría consiguiendo la tubería para que se trajera esa agua. Sí. Y efectivamente así fue. León Cortés llegó a la presidencia y colaboró con la tubería. Pero antes de eso, Cali, antes de continuar con lo de León Cortés, ¿cómo hicieron los domingueños para saber que para buscar un lugar de donde traer el agua? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, el agua en Santo Domingo allá por el año 30 no había suficiente agua, no había agua en Santo Domingo, había problemas, como vengo diciendo. Y entonces la municipalidad de ese tiempo consiguió 2 personas que hicieran una gira al norte de Santo Domingo. Al norte digo yo porque al este de Santo Domingo lo único que existían eran ríos de cauce abierto. Y entonces trataron de conseguir agua al norte de Santo Domingo, en las montañas de San Rafael de Heredia, de Barba, que eran y San Isidro, y encontraron que la mejor agua que había era en las montañas de Barba. Te digo la montaña porque en el año 30 en San José de la Montaña era montaña. Pura montaña. Sí, se llamaba San José de la Montaña por algo, pero era montaña. Ya de Barba para arriba era montaña, ya las 200 varas. Y entonces, sí. De ahí, la municipalidad consiguió a 2 personas que en aquel momento no eran ingenieros ni nada por el estilo. En cuenta estaba mi papá, que en paz descanse, que se llamaba Carlos Ramírez Bonchamier, y un señor que se llamaba Guillermo Fonseca Aguilar, que también le gustaba la cosa de la mecánica, etcétera, etcétera. Y entonces los consiguieron a ellos para que fueran a hacer una investigación, y encontraron agua en un lugar que se llamaba San Miguel, que todavía se llama San Miguel, 1 kilómetro al este de San José de la Montaña actualmente. Y caminaron un poquito más y entonces encontraron la fuente de las Pérez, que estaba en propiedad que administraba la municipalidad de Barba. De ahí viene esos 35,000 colones. Y entonces en ese momento Ricardo Jiménez le dio el visto bueno para que la municipalidad de Barba aceptara 35,000 colones para que se diera eso a la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque es lógico que volvemos a lo mismo. Santo Domingo tenía más queremos decir, era más población políticamente y para elecciones que Barba. Y entonces la ciudad de Barba encontró que los 35,000 colones eran suficientes por eso, ¿no? Por ahí hay un documento de la Barba que dice que se gastó los 35,000 colones la ciudad de Barba. Hay un documento. Dice que se invirtieron en un matadero público y una cárcel, un edificio para una agencia de policía en San Pedro. Imagínense, con 35,000 colones todo lo que hicieron. Arreglo partes de las cañerías de San Pablo y San José de la Montaña, la reparación de la carretera que une el centro Barba con San Roque. Imagínense. Todo con 35,000 colones. Así que cuando Barba dio 35,000 colones, parece que le han dado el premio mayor de la Navidad. Sí. Pues ahora, volviendo a León Cortés, sí. Entonces estamos en la época de la década de los 30.
Don León Cortés se postula para la presidencia, gobierno que logra del 36 al 40, Sí, ¿verdad? exactamente. Pero antes había venido a Santo Domingo Antes había ido a Santo Domingo a hacer política. y a conseguir adeptos, Todavía. ¿sí? Y los consiguió, Los consiguió, sí. Vayan en Santo Domingo. con los gamonales esos. Sí, y Santo Domingo salió muy favorecido con la presidencia de León Cortés, porque además de eso hizo la famosa unidad sanitaria actualmente, Ajá. que fue hecha en ese gobierno del 36 al 40. Fueron obras grandes De Don León. de Don León, ¿verdad? Que era el presidente del cemento, decían, Cemento y la varilla. el presidente de la varilla. Sí. Y entonces, inclusive, León Cortés hizo la carretera al volcán Paz partiendo de Barba al norte. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo la carretera de Barba por ahí? Porque dice que León Cortés, cuando estaba ahí en Carrizales, ¿qué nombre? Sí. Antes de la tarimba, porque le tiraron una pedra, dice que el hombre sacó la piedra y dice, con esta piedra comienza a hacer la carretera para el volcán Paz por aquí, no por aquí. No pasaría a Cartago, a la Juela, si no pasaría. Vea usted. Serían sus cosas. Sí. Vea usted qué interesante. Cali, he visto... Actualmente también se dice, porque un funcionario de la municipalidad actual de Santo Domingo me dijo que la Fuente de las Pérez le había regalado Boto Steinfurt. Un señor Boto Steinfurt que tenía fincas de lecheras en ese sector. Eso no es correcto. El Boto Steinfurt regaló terrenos adicionales a la Fuente de las Pérez, pero no regaló la Fuente de las para Pérez. protección. Sí, para protección. Pero la gente dice que eso lo regaló Fuente de las Pérez y eso no, eso fue comprado. No, O sea, sí. el documento lo dice. Sí. Ese documento a que hace referencia a don Carlos es que es una publicación del Diario Oficial La Gaceta del miércoles 16 de octubre de 1935. Qué interesante, Carlos, porque oiga lo que dice al final, que es lo que estamos conversando. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dado en el salón de sesiones del Congreso, hasta que me coge como un escalofrío, porque uno que está metido en esto y al oír esto, es parte de la historia de este país tan bonita, ¿verdad? Dice, dado en el salón de sesiones del Congreso, Palacio Nacional. El Palacio Nacional estaba donde estaba el Banco Nacional ahora, en San José. A los 11 días del mes de octubre de 1935. Oiga lo que sigue. Rafael Ángel Calderón Guardia, vicepresidente. Alejandro Rodríguez, primer prosecretario. A. Todano, segundo secretario. Casa Presidencial San José a los 13 días del mes de octubre de 1935. Es decir, 2 días después, don Ricardo Jiménez le da el ejecútese. Secretario de Estado en el despacho de Hacienda y Comercio, Carlos Brenes. Imagínense, domingueños, qué importante historia aquí está. Y como dice don Carlos, 35,000 colones. Qué interesante, Carlos. Así interesante. Qué interesante. Qué Sí, interesante. Santo Domingo tiene una fuente de agua magnífica. No sé, muy poco domingueños la conoce. Debían haber gestiones para que los niños fueran a la escuela con un bus y les explicara algo. Todo eso había, Cali. Todo eso había antes. Antes había todo eso. Antes no, a mí me llevaron a Fuentes Pérez, la niña Carmen María Pereira de Fonseca, que de Dios goce también, excelente educadora y formadora principalmente. Ella nos llevó allá y nos enseñaban a amar el agua y querer el recurso y todo eso, Carlos. Qué interesante. Pero lo que te iba a decir, que en el año 1938, cuando yo era presidente, don León Cortés Castro, se inauguró la cañería. Sí. Y se construyó una pila ahí en la esquina
sur-oeste de la iglesia del Rosario, ¿verdad? Sí, suroeste. Suroeste. Y había resultado que Santo Domingo en esa época habían elecciones municipales a mitad de periodo. Sí. Y se había creado un partido que se llamaba, don René Aguilar Vargas creó un partido que se llamaba Por un Santo Domingo Mejor. Y resulta que ese partido ganó las elecciones municipales, contrarias al oficialismo. Dentro de los regidores estaban Ricardo Barquero Zamora, Primo Chavarría y otro señor de apellido Chacón, que en este momento se me olvida el nombre. Y ellos fueron a acompañar al presidente, a León Cortés Castro, a que abriera la llave. Qué símbolo eso, y qué importante para Santo Domingo ese gesto de abrir la llave, porque con todo lo que usted nos ha contado, ve hasta donde llegamos, el agua para los domingueños. Pero no te va a hacer muy grande el asunto. Yo fui a esa inauguración. Yo nací en el 31. Yo tenía 7 años y yo vivía exactamente donde actualmente está la bomba de gasolina de Santo Domingo. Don Rogelio Rodríguez, ahí vivía yo vine como todos los chiquillos, imagino. Yo venía así y yo me pongo a ver ahí esas palmeras que están aquí en el puesto Palí. Sí. Y las que están aquí a la cima de abajo. Esas palmeras, desde que estaban así, ya, yo me acuerdo, ya palmeras tienen 85 años, ustedes tienen palmeras. 85 años, imagínense. Yo soy viejo, tan viejo es que yo les digo, yo me acuerdo cuando se murió Carlos Gardel, ven que ese carro, yo me acuerdo que yo nací en el 35, en el 31, y en el 35 se murió Carlos Gardel. Yo tenía 3 años y medio cuando se murió Carlos Gardel. Imagínese. Y los discos de Carlos Gardel todavía andan sonando. Sí. Y los cantantes de ahora solo duran un año. Cualquier cantante, el boteco viene a hacer una cuestión ahí en el parque y se lleva un montón de dólares y ya. Y la cosa, todo va cambiando. Todo cambia. Sí. Todo cambia. Usted no ha visto vida todavía. Yo me acuerdo. El caso de los reggaetón y esa cosa de ahora. Yo me acuerdo cuando la carne era 35 centavos la libra, y mi mamá me decía, vaya de Carlitos, que era en el frente de la bomba había una carnicería. Vaya de Carlitos y dice que es una libra de carne, que será bien gordita, con buena carne y sin huesos, y pide una feria de bofe y fiada. ¿Y el bofe para qué era? Yo le hago un pedazo de bofe, era los pulmones de la res. Ajá. Eso se lo hago a uno para que antes en esos tiempos, hay gente que la gente ahora vive una vez. Yo le decía, caramba, pero ¿cómo es que yo iba aquí en el tiempo de los diviesos? ¿Cómo los diviesos? Antes eran unas cuestiones que salían en los brazos, sí, sí, y en la espalda. Digo yo me acuerdo del tiempo que yo hacía fila en frente de la escuela, y yo le quitaba los piojos a Pozolita aquí, en la fila. Eso que uno que después de ese examen. Eso, y la gente de ahora, vivía una cuestión. Yo me acuerdo que cuando mi papá me decía, papá, déjeme ir de Toyitos de Pedrolón a coger chisas, y ir ahí de Pedrolón, cuando me daban permiso, era como que yo fuera ahora a Cancún, una cuestión por eso. Y en Punta Arenas mucho menos. Ay, y hablar y la gente hablaba de Sámara. Yo voy a Carrillo ahora, así como usted de viejo, yo voy a Puerto Carrillo, yo voy a Puerto Carrillo, a la parte de Sámara. ¿Conoce usted Carrillo? ¿No conoce? Ahí tengo una caseta yo. Yo voy a Puerto Carrillo, aquí a las 5 de la mañana con el hijo mío, y a las 4 de la tarde estoy viendo la novela aquí. Dice mi mamá, ahora que hablaste de los piojos de Pozolita, sí. Dice mi mamá que como ellas no tenían piojos, entonces les pedían los piojos a las compañeras para tener piojos. Me llama el 88-93-0008, tengo el tuyo, celular. ¿Sí? ¿Tienes ahí celular? Sí, lo tengo. ¿Ya terminamos, no? No, estamos todavía en la grabación. Bueno. Sí. Pero sí, pero es que esto,
Estos videos son así, son naturales y no los voy a cambiar porque así son. Así somos Caliche y yo y no tenemos por qué hacer o poses o no, es que lo que yo quiero es rescatar todo ese valor y ese conocimiento que tienen muchos personajes domingueños, entre esos don Carlos Alberto Ramírez Villalobos, Caliche. Caliche, que él fue la máxima autoridad administrativa en la Municipalidad de Santo Domingo. ¿En qué periodo, Cali? 70-78. 70-78, Sí, 8 años. Dos periodos. Dos periodos. Sí, 8 años. Los gobiernos... De Figueres y Uber. Figueres y Uber, 70-74, 74-78, correcto. Y ustedes vieron que entre esas cosas que nos mencionó hay varios detalles que necesitamos hablar los que habitamos este cantón. Por ejemplo, le voy a pedir que en un programa más adelante nos hable de cuando él era el ejecutivo municipal, ¿verdad? Sí. Antes era jefe político. Era jefe político que era el que administraba la municipalidad. El jefe político. El jefe político. Y después cuando pasó a ser ejecutivo. Cuando se dividieron, el jefe político quedó como jefe político de la cuestión de policía y entonces separaron los ejecutivos, lo hicieron aparte cuando se creó el IFAN. El IFAN. Sí. Entonces, esa experiencia, don Carlos, quiero que se las cuente un día de estos en comparación con la Municipalidad de Santo Domingo del día de hoy. Porque cuando uno lee las actas y se va al origen de Santo Domingo, municipalmente hablando, en las actas, hay cosas sorprendentes, por ejemplo, los acuerdos que tomaba el Consejo en esos momentos de compras de cepillos de esto y lo otro, y cómo ha ido evolucionando y que vamos a ver ese tema de 70-78 y cómo nos habla de lo que hay la aprecia de la municipalidad hoy y de otros temas también. Tenemos que hablar un poquito, recordarle a los domingueños la tragedia del Virilla. Así. Tenemos que recordarles cómo se fueron desarrollando los distritos del este, cómo surgió Pará, cómo surge Parásito, toda esa cuestión, aquella idea que siempre hay de que Parásito tendría que ser de Moravia, todas esas cosas que se hablan, el norte de Santo Domingo, toda esa belleza que tenemos aquí, Cali, y que usted lo conoce muy bien. Entonces, por hoy vamos a finalizar este encuentro con don Carlos Alberto, pero sí te pido que por favor hablemos más adelante de parte de la historia de Santo Domingo. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo siempre estoy de poner una exposición. Que dicho se pasa ahora que hablar el domingo, este domingo pasado se cumplieron 50 años de que se separaron de San Miguel, Tures y Pará. ¿No viste vos? No. Este domingo antes. Sí vi que había una celebración, pero no viste no viste ni la lotería. Salió Carlito Villalobos. ¿De Tures? De Tures, Carlito Villalobos, sí. De la lotería del domingo. Muy Salió bien. Y el otro muchacho el que toca el saxofón ahí de Pará. Luis, sí, de San Luis. Salió una fotografía de la lotería este domingo que pasó. Que esto fue síndico también este señor, que se me olvida el nombre, sí, pues, del saxofonista. ¿La lotería, ya la viste? No la vi. Sí tengo un billete entero, que lo vamos a enseñar, de esa lotería, para verla a esos señores. ¿Lo viste vos? Sí. Pues ya lo viste, entonces. Sí, ahí tengo el billete. Sí, yo tengo también. Sí, eso es muy importante, Cali, ¿verdad? Sí, es muy importante. ¿Qué pasó, entonces, vamos a concluir por hoy este programa y con la invitación que les hacemos, principalmente don Carlos, a escucharlo en los sucesivos programas, que vamos a hablar de temas también de la historia de Santo Domingo. Tenemos que hablar mucho, tenemos que hablar de Plaza Nueva, tenemos que hablar de las escuelas, del puente de Arco. De Arco ahí. ¿Quién nos hizo? Bueno, eso no me lo gaste todavía, porque guárdemelo ahí. Sí. Entonces, despidámonos, Cali. Sí. Si quieres, despide de nuestros seguidores. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de hacer una breve narración de la cañería de Santo Domingo. Y aquí estamos a la mejor disposición de seguir adelante con este programa. Yo felicito a Coco y a Erika. A Erika, así por haber sacado un rato aquí
hacerme una visita a mi casa, que es la de ustedes, ¿ya? Estamos Sí, siempre a la qué mejor bonito. disposición. Ahí está mi señora que veo que Mima, venga, despídase, venga, venga. Tengan un saludo, venga, venga. Ah, sí, sí, venga, 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 aquí. Venga, 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 pónganse por aquí, que está en el centro, aquí, para que me despida. Y un saludo a los domingueños y a todas las personas que nos ven. Bueno, yo soy la señora de Carlos Ramírez, me dicen Mima, y yo les agradezco por la visita que nos han dado el día de hoy. Y también les agradezco a ustedes que ojalá les guste esta presentación y al señor diputado don Jorge Fonseca por habernos visitado y que conozcan nuestra galería. Muchas gracias, Mima. Y a Gracias. todos ustedes, muchas gracias por atendernos, y si ustedes quieren ampliar o revisar cualquiera de los datos que hemos proporcionado aquí, con gusto me pueden hacer la observación o el llamado y con mucho gusto tomaremos en cuenta sus opiniones. Buenas y hasta luego. ok.